A continuación, daremos inicio a la conferencia magistral de esta jornada, titulada Cambio cultural en Chile, cómo verlo y cómo se ve, que está a cargo del señor Pedro Well, investigador del CSISOC y actual encargado de política pública del gobierno. Pedro Well es doctor en Sociología por la Universidad de Erlangen-Nuremberg, en Alemania. Su trayectoria profesional ha estado dedicada a los temas de cultura, políticas culturales y subjetividades. Ha sido consultor y coordinador del Informe de Desarrollo Humano en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, académico y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, además de docente y conferencista en otras casas de estudios y organismos internacionales. Durante su carrera ha realizado importantes estancias de investigación en prestigiosas universidades, centros del exterior, ha estado presentando en numerosos congresos, realizado consultorías en temas culturales, así como varios proyectos de investigación de tipo Fondesit. Una de sus últimas publicaciones, titulada Individuación y consumo cultural, las afinidades electivas, es parte de un libro en edición con Tomás Peters y publicado por nuestra casa de estudio, titulado La trama social de las prácticas culturales, sociedad y subjetividades en el consumo cultural de los chilenos, del año 2012. También encuentran entre sus últimos libros El arte de clasificar a los chilenos, del año 2009, y Una canasta de consumo cultural para América Latina, del año 2010. Y aunque queda mucho por agregar, quisiera dejar la palabra a nuestro conferencista. Demos la bienvenida al doctor Pedro Well. Yo me voy a sumar a las emociones, porque volver a casa me resulta emocionante. Yo antes que nada quiero agradecer a los colegas del CSISOC y especialmente a Herminia el cariño que hay en la invitación que me hicieron a que expusiera en este evento. Y también quiero agradecerle a la Universidad Alberto Hurtado, especialmente al rector, por todo el apoyo que nos ha dado en la incorporación del CSISOC a la universidad. Yo quiero reflexionar hoy día con ustedes sobre el cambio cultural en Chile hoy día. Este es un tema demasiado amplio, pero vamos a tener oportunidad a lo largo de esta discusión de discutirlo y acotarlo. Sin embargo, aún así, en toda esa extensión, a mí me parece que es muy pertinente hoy día y aquí. Pertinente, en primer lugar, en esta celebración, porque el Centro de Investigaciones Socioculturales nació precisamente hace 150 años para reflexionar sobre los desafíos que le planteaba a la acción social de la Iglesia y a la acción política del socialcristianismo los cambios culturales que estaban ocurriendo en el país. El CSISOC nace precisamente para reaccionar ante cambios culturales. Pertinente en segundo lugar porque el estudio de los cambios culturales sigue siendo la cuerda que une las distintas cosas que se hacen en el CSISOC. Y pertinente finalmente porque hoy, 55 años después, el país ha demandado y emprendido cambios. Y una parte importante de la justificación que tienen esos cambios tiene que ver con que hoy día estamos experimentando cambios culturales de los cuales hay que hacerse cargo. Y es verdad que en todo momento y en todas partes siempre están ocurriendo cambios culturales. En ese sentido, como que no es nada nuevo. Sin embargo, no siempre la sociedad decide y pone el tema de que se ha producido un punto de inflexión en los cambios que están viviendo. No siempre esos cambios culturales que ocurren siempre y en todo lugar son entendidos como algo de lo cual hay que hacerse cargo. Hoy, como hace 55 años en el CSISOC, esta es la situación que estamos experimentando, la idea y la demanda de un punto de inflexión y de una adaptación a él. Yo voy a hacer una presentación académica, como académico del CSISOC, y no teman, porque no tengo pretensiones teóricas acá, estoy demasiado viejo para eso, aunque tampoco estoy tan viejo como para narrar esto con anécdotas. Yo voy a hablar desde el sentido común,
Claro que un sentido común bastante maltratado por las lecturas y los datos que he podido acumular a lo largo de mi vida. Y voy a hacer dos cosas. Primero, ¿qué es esto del cambio cultural? No es demasiado obvio. Y segundo, si nos ponemos relativamente de acuerdo, o si me creen en lo que yo les voy a proponer que es cambio cultural, ¿qué podemos ver en Chile hoy día? Y un tercer punto es, bueno, ¿y cuál es la consecuencia desde un punto de vista académico? En mi nuevo oficio he aprendido que a las personas importantes hay que hablarles corto, así que voy a hablar más corto del tiempo que me han asignado. No teman. ¿Qué son esa cosa a la que llamamos los cambios culturales, a los que les atribuimos tanta importancia y ante los cuales además tenemos cierta reverencia? Porque ellos parecen muy importantes en nuestros debates públicos y académicos. Quien logra detectar los cambios culturales adquiere algo de gran valor, como quien descubre la ley de la gravedad y puede anticipar la marcha de los acontecimientos sociales. Cambio cultural señala algo así como la clave para entender el sentido profundo de lo que mueve la realidad y el sentido hacia dónde marcha. Curioso, porque nadie ha visto nunca un cambio caminando por la calle, ni mucho menos algo así como un cambio cultural. Lo que vemos son símbolos, lenguajes, organizaciones del espacio y el tiempo, modos de comportarse de los cuerpos, justificaciones, reglas para ordenar y calcular, modos de cocinar y modos de argumentar. Y a veces nos parece, o los datos nos señalan, que algunas cosas que estábamos acostumbrados a ver y a usar, ya no las vemos ni las usamos. Y en cambio, nos parecen ver cosas y usar cosas que son nuevas. Así, por ejemplo, en nuestras casas ya casi no hay teléfonos fijos con un marcador de disco. Teléfonos que nos hacían establecer formas de comunicación que eran particulares, estrategias de comunicación particulares, y nos hacían desarrollar una habilidad particular en los dedos para marcar esa cosa que funcionaba así. Ahora tenemos celulares que implican una nueva habilidad en los dedos y una nueva estrategia para la comunicación y nuevas posibilidades de relación. Y a eso normalmente y en el sentido común le llamamos cambio cultural. Y presagiamos, a partir de ese cambio cultural, el paso del teléfono fijo al celular, transformaciones subsecuentes de mucha importancia. Como que los adolescentes tienen distinta motricidad que los adultos en sus dedos pulgares, por ejemplo. Y desarrollan además nuevos tipos de sociabilidad. Y de eso algunos intérpretes derivan en las nuevas generaciones posibles dificultades en la tolerancia a la frustración. Y algunos todavía de eso derivan algunos comportamientos electorales muy particulares. Claro, este ejemplo les puede parecer suficientemente trivial, pero sin embargo observamos fenómenos parecidos en ámbitos que no son nada de triviales y que son harto más complejos. Como que antes, por ejemplo, las personas cotizaban en sistemas previsionales de reparto, el INP se llama hoy día, donde la tasa de reemplazo estaba en buena parte definida por el poder de negociación que tenía el sindicato de la corporación al cual uno pertenecía. Y por eso que era distinta la estructura previsional del sindicato de ferrocarriles que la estructura previsional del sindicato de empleados bancarios. Ese hecho propiciaba el que la biografía laboral de los trabajadores y las expectativas de futuro estuvieran definidas por las pertenencias a estas organizaciones colectivas y por la gestión de las clientelas políticas, todo lo cual sustentaba y favorecía la idea de las identidades colectivas en los trabajadores. Hoy, en cambio, tenemos sistemas de capitalización individual que definen la tasa de reemplazo en función de variables estrictamente individuales, como es ese famoso número que nos dice la publicidad de acumulación personal. Y ello presionaría a la privatización de la biografía laboral y al debilitamiento de las identidades colectivas. Hay algunos, además, intérpretes, que detrás de estos hechos, teléfonos y previsiones, aparentemente inconexos, descubren algunos vínculos, como que, por ejemplo, entre los tipos de comunicación promovidas por los celulares y las formas de previsión impulsadas por las AFP hay una sintonía y un refuerzo mutuo, y ambas empujan o empujarían
en la dirección común de la individualización de las identidades. Todas estas interpretaciones son discutibles, pero todos estarían de acuerdo en que se trata de señas y tendencias de cambio cultural. Pero insisto, lo que en realidad vemos son hechos puntuales: teléfonos, instituciones de previsión, comportamientos corporales, formas de relacionarse con otros y descripciones de sí mismos. El cambio cultural no está en los hechos puros, si es que algo así como hechos puros existe en alguna parte, sino que está en la manera de interpretar el sentido y las consecuencias de los hechos. El cambio cultural no es un carácter de los hechos mismos, sino de la observación y de la narración que distintos actores y en distintos lugares hacen de los vínculos cambiantes entre unos hechos y otros hechos. En esta afirmación, que por supuesto que es temeraria, hay tres componentes: las consecuencias de los hechos, su observación y su narración. Y además en estos tres componentes están involucrados los dos conceptos centrales de mi presentación: cultura e interpretación. Decimos que los cambios son culturales porque tienen consecuencia en un determinado plano de la realidad social, aquello que llamamos el plano cultural. Cultura es, dicho así en general, porque esto es un problema, el plano específico de observación y de reflexión que habla sobre los vínculos de sentido entre los hechos sociales. Sean estos hechos símbolos, cuerpos, partituras de ópera, creencias religiosas o el movimiento de los dedos índices. Hay poco acuerdo en las ciencias sociales acerca de cuál es el plano de observación que llamamos cultura. Y cuando llegamos a ponernos de acuerdo, después de un largo trabajo de discusión, aparece un sabio, normalmente francés, que dice que la cosa en realidad es otra. Lo que se observa y se define y opera como cultura es algo que está construido por los observadores legos de la vida cotidiana y por los observadores expertos. Y esa observación y esa reflexión que llamamos cultura decanta en versiones socialmente imperantes acerca de lo que es cultura. Y esa construcción que llamamos cultura ha sido históricamente muy variable. Y de ahí vienen todas estas disputas en el campo de las teorías de la cultura acerca de si la cultura tiene que ver con los bienes ideales, como, o sea, las atribuciones de sentido que ponen que el sentido de los hechos está en las cosas ideales, como por ejemplo las normas, los conocimientos, las creencias religiosas, los valores morales, o si la cultura más bien alude al plano de las prácticas, de las acciones reales, que son las que ponen en vínculo los hechos. Y hay otros que dicen que no, que más bien pertenece al puro plano del lenguaje y de los signos. Solo lenguaje y signos vinculan hechos entre sí. Y hay otros, obviamente los llamados posmodernos, que dicen que es todo lo anterior. ¿Significa esto, como se ha dicho tantas veces, que la cultura no existe como tal y que es una invención de los sociólogos de la cultura para justificar sus puestos en la universidad? Bueno, yo como sociólogo de la cultura, por supuesto que digo que no. No significa eso. Solo significa que la cultura, como hecho, existe como el producto de una observación, reflexión y narración sobre los hechos sociales. Narración y reflexión erudita, como la de un antropólogo. Y reflexión y conversación cotidiana como la de un maestro pintor que se interroga ¿de qué color debería pintar esta pieza? Detrás de esa pregunta hay un vínculo entre hechos. ¿Qué tiene que ver el color de una pintura con la función de una pieza? ¿Qué tiene que ver el color de una pintura con la función de una pieza que va a estar determinada por la significación que ese color le entrega a la pieza? Reflexión consciente, a veces, como la que estamos haciendo aquí, o inconsciente, como la que hacemos en los sueños, como nos dijo Freud, en los miedos o en los reflejos condicionados y aprendidos del cuerpo. Narración en el lenguaje del debate, de la escritura, de los símbolos y de los cuerpos. Cultura es el objeto que se construye cuando se instala la pregunta ¿qué sentido tiene esto? Y cuando se narra y se actúa, entre otros, la respuesta. Lo que quiero decir es que hechos y comportamientos sociales hay muchos y ellos tienen significado, pero recién se convierten en objeto o proceso cultural cuando son reflexionados,
observados y narrados desde la perspectiva de su sentido, de la pregunta por aquello a lo que sirven, de la anticipación de sus consecuencias, la pregunta ¿de qué color debo pintar esta pieza? ¿O qué significa el rehue entre los mapuches? Alude a la cadena de consecuencias, finalidades que están puestos por los observadores y narradores en esos hechos. Y eso es inseparable del trabajo de observación, reflexión y narración que hace el maestro pintor, que hace el antropólogo y que hacemos los sociólogos. Lo anterior, definir así cultura significa tres cosas. Primero, la reflexión erudita o cotidiana, consciente o inconsciente, no es un hecho externo a lo real, como si existieran dos realidades, la realidad del objeto y la realidad de aquellos que la observan. La reflexión que atribuye sentido y la narración que lo comunica es parte intrínseca de los objetos sobre los cuales se reflexiona y a los cuales se contribuye a formar. Lo real social solo existe como real reflexionado y real narrado. Segundo, la construcción de un objeto o proceso cultural es inseparable de la perspectiva del observador que lo observa. Y entre observador, lo observado y su resultado hay interdependencia y forman una realidad insoluble. Tercero, la observación, reflexión y narración que constituye a los meros hechos en realidades culturales es siempre situada. Y situado significa varias cosas. Significa, primero, que la reflexión y observación está condicionada por el contexto histórico, social, particular en el que se efectúa, especialmente por las significaciones previas imperantes en ese espacio. Lo que incluso esto se reproduce o se cuestiona, pero siempre se reproduce o se cuestiona aquello que está ahí. Lo situado es lo que opera desde dentro. Significa también situado que se reflexiona para algo. El ejercicio cultural es siempre pragmático, está movido por intereses y finalidades. No existe la reflexión desinteresada, sin finalidad. El desinterés, esa palabra y esa distinción, es ya una distinción que pretende algo. Situado también describe una posición entre posiciones. La observación y reflexión que constituye la dimensión cultural de lo real es siempre una posición diferenciada frente a otras posibilidades de observar y reflexionar. Y como de ellas, de estas reflexiones y narraciones, se deriva un rayado de cancha para la construcción de finalidades de la acción de los actores, entonces es un hecho de poder. Poder no solo como la capacidad para imponerle a otros un curso de acción, eso sería simple coacción, sino sobre todo poder como definición de los motivos que debe tener la acción de otros. Por eso es que la cultura en su dinámica interna contiene disputa y produce poder. Así pues, para terminar esta primera reflexión sobre cultura, ¿qué es eso? Lo cultural es aquella dimensión intrínseca de lo real que emerge de su observación y reflexión consciente e inconsciente a partir de la pregunta por el sentido. La cultura es un trabajo situado, condicionado por su contexto, por las perspectivas del ejercicio de los observadores, por las disputas que la tensionan y los poderes que la delimitan. Y entonces ahora, para avanzar más hacia nuestro tema, me parece que es sobre este trasfondo, sobre esta idea de cultura, que puede recién plantearse el tema del cambio cultural. El cambio cultural es el resultado, a su vez, de un modo específico de observar y reflexionar sobre los hechos, que forma parte del propio proceso cultural. Es una observación, como dicen los sistémicos, de segundo orden, es decir, que mira a los que miran. Es un modo de hacer cultura que tiene que ver con lo que hacen otros con la cultura. Es una observación que pretende dar cuenta de que los hechos no están fijos en un mapa, sino que están conectados entre sí y son consecuencia de los hechos que ocurrieron antes y de otros que podrían ocurrir después. Es decir, se hace cargo del hecho de que los hechos y acontecimientos culturales son siempre temporales y están afectados por temporalidad.
Y pretende esta observación, que vamos a llamar cambio cultural, pretende responder a la pregunta que también es cultural. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y cuál es el sentido de estos hechos que estás antes, después y en el futuro? Ese modo de reflexión que llamamos cambio cultural tiene ciertas características que son propias. Primero, requiere aplicar una noción particular de tiempo, porque habla del tiempo. Y es aquella que considera la posibilidad de que aparezcan novedades en el mundo social. Esto no es desde siempre, no es obvio. No siempre se pensó en la historia de la humanidad que podían aparecer hechos nuevos. Y considera que esas novedades, además, se explican como consecuencia de los hechos anteriores y no como consecuencia de los milagros. Es decir, las novedades culturales son posibles y se explican por sí mismas. No me voy a extender sobre esto, es un tema de larga discusión y para eso están los historiadores por acá. Basta decir que esta noción de tiempo que hace posible pensar las realidades como cambios culturales es específicamente moderna y suele definírsela como historia o como evolución. La observación de la sociedad bajo el punto de vista del cambio cultural o de que ahí hay un cambio cultural es una marca registrada de la modernidad. Y porque es un hecho cultural, la observación que construye cambio cultural es también situada. Depende de la noción imperante que hay de cultura. Obviamente, cuando decimos ¿dónde están los cambios culturales?, esa pregunta y esa respuesta depende del concepto imperante que hay de cultura, que es lo que una sociedad en su observación y reflexión ha definido que son los objetos culturales. Depende de la noción imperante de tiempo. Es muy distinto pensar los cambios culturales, vamos a ver después, porque fue el escenario de nacimiento del CISOC, en un contexto donde existía una idea, una historia de modernización, que donde se piensa en términos de pura evolución, o como se dice hoy día, no hay historia, solo emergencias desconectadas de fenómenos novedosos. Cada época tiene su cultura del cambio cultural, cada época tiene una manera de construir, observar, narrar el cambio cultural. Y a cada cultura del cambio cultural le corresponden consecuencias prácticas distintas. Es muy distinta las consecuencias de acción y de política que se derivan de una idea de cambio amparada en una teoría histórica de la modernización creciente a las consecuencias que hay en una sociedad que se observa sin historia, sino que más bien como pura emergencia de fenómenos desconectados entre sí. Y por lo mismo, en la construcción, definición de los cambios culturales, hay siempre intereses, actores que pugnan entre sí, precisamente porque está en dominio las posibilidades de acción que una sociedad se permite, el tipo de adaptaciones que propone y el tipo de planificaciones que puede hacer. Para hablar en difícil, el cambio cultural siempre es hijo de una economía política del cambio cultural. Y esto nos lleva un paso más adelante y nos trae de vuelta acá. Hoy nos encontramos en una doble situación en relación a cultura y cambio cultural. Y aquí yo mismo me estoy portando como un observador que reflexiona e interpreta situadamente. Dos situaciones. Por una parte, en el primer nivel, este nivel que hemos llamado el de los actores de la vida cotidiana que construyen el sentido implicado en sus acciones y en sus hechos, lo que hay es un enorme aumento de la diversidad y dinámica, no solo de las formas de acción, sino de las atribuciones de sus sentidos. Hay una gran dispersión de mundos de sentido con baja conexión entre sí. Por la otra, el trabajo de observación y reflexión sobre los puntos de conexión y cambio entre estos mundos de sentido, aquello que hemos llamado interpretación de segundo orden o construcción de cambio cultural, está sometido también a una enorme fragmentación y a un bajo nivel de reflexividad y debate. No hay hoy día un punto de vista dominante, ni siquiera tenuemente predominante, sobre cuáles son los cambios en los mundos de sentido y cuáles son sus consecuencias. Ni hay un espacio activo de deliberación
sobre ellos. Esto podría denominarse, usando términos antiguos, como crisis de hegemonía o crisis de historicidad. Veamos, por ejemplo, la diferencia con nuestros padres fundadores del CISOC. Ellos operaron en un contexto de observación de los cambios culturales, en una economía política del cambio cultural, que tenía fuertes rasgos hegemónicos, donde había algo predominante. La teoría de la modernización de la posguerra, que es la orientación teórica con la cual trabajaron, sirvió para ordenar los mundos de sentido en el contexto de la Guerra Fría y para refundar una suerte de capitalismo democrático como hecho cultural, es decir, que no solo fuera un conjunto de sistemas e instituciones, sino que fuera el modo americano de vivir, el American Way of Life. Tenía una teoría del cambio cultural que apuntaba a que la cohesión social y la paz de los intercambios era posible si se basaban en el predominio creciente de unos valores comunes cada vez más abstractos, racionales y universales. Esta era la época del optimismo, por supuesto, de la Pax americana de los años 50 y 60. Hace 55 años, los padres jesuitas Roger Beckemans y Renato Poblete sacaron las conclusiones de esta teoría del cambio cultural para sus objetivos de promoción social en Chile. La creciente secularización de las conciencias individuales es lo que ellos creían ver en la realidad, y de las instituciones representaba para ellos un enorme desafío. Un enorme desafío para el social cristianismo, que avanzaba en constituirse en un actor que interpretaba precisamente los cambios culturales del país y sacaba consecuencias de tipo político. Y sacaron dos conclusiones. Primero, por una parte, la secularización, que estaba presente en esta idea de cambio cultural de la teoría de la modernización, la secularización podía poner en riesgo la construcción institucional de la Iglesia. Digo, y por eso que aparece el tema de las parroquias, van a quedar vacías, porque las personas transforman su conciencia de una manera tal que ya no necesitan las mediaciones rituales, sino que basta que en su casa tengan una Biblia, una velita encendida, ya lo más una comunidad familiar o vecinal, y entonces la parroquia queda amenazada. Pero además lo amenazaba también como actores del cambio social cristiano, porque era la apuesta que esta red de organizaciones y de formas de constituir actores, la parroquia, la misión, el apostolado, iban a ser la base de un actor social que iba a promover cambios de orientación social cristiana. Y por lo tanto había que repensar la institucionalidad. Y ahí viene esta vocación por pensar la parroquia y la territorialidad. Por otra parte, tampoco parecían bastar o estaban amenazadas las justificaciones de la acción que provenían de una doctrina social de la iglesia de raíz fuertemente teológica. Había que secularizar los argumentos, secularizar la organización de las parroquias y secularizar los argumentos. Y ellos actuaron y pensaron en consecuencia. Hacia fines de los 60 se vio fuertemente cuestionada a nivel teórico y político la hegemonía de la teoría de la modernización. Su tesis sobre el cambio cultural, esta idea que todos íbamos coincidiendo como en una suerte de marcha a la patria joven, finalmente hacia estos valores universales, racionales, individuales, se vio cuestionada. Se decía, no íbamos para allá, y esto fue con la entrada de una suerte de marxismo medio mecanicista. Decía que no, que aquí lo que había era un creciente conflicto y confrontación y contradicción, sea entre clases, naciones, regiones del planeta, etc. Y hubo un intenso debate de intérpretes sobre los cambios culturales. Yo no voy a hacer aquí una historia intelectual del CISOC, que es un trabajo que se ha hecho y que tiene resultados bellos por lo demás. Solo quiero mencionar que los padres fundadores operaron en un contexto de segundo orden, es decir, en una construcción e interpretación del sentido de los cambios culturales que estaba fuera de discusión. La teoría de la modernización fue el parámetro indiscutido con el cual se interpretó la conexión entre hechos, se interpretó el sentido de la marcha de esos hechos y se interpretó las consecuencias de acción que esto tenía. Y cuando esto no pudo sostenerse más, hacia fines de los 60, entonces se abrió una discusión poderosa que abrió paso a nuevas discusiones sobre cambio cultural. Hoy estamos muy lejos de eso.
no solo en el tiempo, sino que en la forma y calidad de ese debate. No solo hay interpretaciones divergentes, incompatibles sobre el sentido de los cambios, sino que lo más, y eso no tiene por qué ser malo, sino lo más importante es que se duda que haya algo así como cambios a nivel de los sentidos de la acción y que apunten hacia alguna parte. Y por lo mismo el debate sobre el cambio cultural hoy día tendría algo de inútil. De hecho, un tema que fue muy presente en la elaboración sociológica y antropológica de la teoría del cambio cultural, hoy día prácticamente no existe en los libros ni en las bibliotecas. El cambio cultural mismo no existiría, no sería más que una pobre narrativa social ex post para crear la sensación de que con su observación y reflexión los actores todavía tendríamos algo que ver con la dirección que toman los hechos. Pero en realidad las cosas serían al revés y sería bueno verlas desnudamente, dicen. Y los actores seríamos simplemente producto de un cambio social que se maneja solo y cuya dirección es perfectamente aleatoria. Y aquí llego al punto que me interesa y con el que quiero cerrar esta primera parte, que está dedicada a definir cómo ver cambio cultural. Lo que está siempre en juego en el trabajo cultural, es decir, de interpretar el sentido de las cosas y el sentido del cambio del sentido de las cosas, no es solo la construcción de mundos de acción con sentido y con sentido también para los cambios. Lo que está en juego siempre es la construcción y autoconstrucción del sujeto de esas acciones. No solo se construye un mundo, se construye en ese acto de interpretación, narración y reflexión, se construye al propio sujeto de esos mundos. No hay sujeto sin mundos de acción y sin cambios cuya autoría se le puede atribuir a un sujeto. Si el mundo tiene sentido, la pregunta revierte inmediatamente sobre quién es el que construye ese sentido, y eso siempre la pregunta por un sujeto, sea individual, colectivo o institucional. El concepto mismo de cultura y de cambio cultural es desde sus orígenes inseparable de la idea de un sujeto que se construye a sí mismo y a su mundo, un sujeto que se cultiva. De ahí viene el origen latino de la palabra cultura, que se cultiva a sí mismo y a su mundo. Es decir, es difícil, desde la perspectiva que estoy proponiendo, entender cambios culturales sino desde una perspectiva humanista, es decir, la perspectiva que afirma la existencia de que los sujetos son agentes del mundo, independiente de cuál es el grado de eficacia que tiene su acción en cada momento, pero que son agentes del mundo porque construyen sentido. Resumo. Hoy en Chile está pendiente el trabajo de construcción del sentido de los cambios culturales. Y en esa carencia está implicada la definición y construcción misma de los sujetos del cambio cultural. Y esto tiene una enorme consecuencia desde una perspectiva política y de desarrollo social. Pues sin una idea de amplia aceptación acerca de los cambios de sus sujetos, no hay programa de desarrollo que pueda mantenerse en pie. Este es uno de los puntos donde academia y debate público se requieren mutuamente. Y este es precisamente uno de los aspectos donde las ciencias sociales en Chile están francamente al debe. Entonces, hay que hacer un trabajo de observación, reflexión y narración de los cambios culturales y de los sujetos que los empujan y se construyen gracias a ellos. Pero no podemos partir de cero. Es necesario observar los síntomas empíricos de cambio, las subjetividades en formación y los fragmentos de narración e interpretación. Es decir, hay que partir desde el propio trabajo cultural amplio y disperso que la sociedad hace en la vida cotidiana y en los aparatos y espacios comunicacionales y de los expertos y académicos. Las ciencias sociales tienen un aporte específico en esta tarea. Y la validez social de esa tarea depende de la capacidad para que sus interpretaciones sean apropiadas en la vida cotidiana como principios de organización de sentido. En suma, como decían los antiguos teóricos de la ideología, que tenga capacidad de apelar. Ahora, en esto las ciencias sociales hoy día compiten, y deben reconocerlo, con la publicidad, las iglesias, Facebook y Morandé con compañía. Ni modo. El hecho de que las ciencias sociales hayan perdido terreno en la disputa de las interpretaciones no es excusa, me parece,
para decir que los cambios culturales no tienen sentido o que la única validación que nos importa son nuestros estándares corporativos de productividad. El cambio cultural es una construcción, una atribución de sentido que opera en varios niveles de observación y reflexión. Y la tarea específica de las ciencias sociales es mostrar la economía política en que este proceso opera. Ello es un aporte indispensable para hacer visibles los sujetos y los poderes que están en juego en ese proceso. Y con esto termino esta primera parte, que es cómo mirar. ¿Qué vemos si aplicamos esto? Voy a dar otro paso más y voy a intentar describir algunos síntomas de cambio en los hechos de la vida cotidiana y el modo en que los interpretan esos cambios diversos actores, porque de eso se trata, tratar de reconstruir ese trabajo cultural que construye sentidos y cambios. Y al afirmar que allí hay cambios, yo mismo me voy a comportar como un observador de segundo orden. Y mi criterio es simple. Hay cosas que antes existían y hoy día no existen. Hay cosas que antes existían y siguen existiendo. Quiero tratar de entender cómo en esos hechos hay involucrados construcciones de sentido y sujetos que se construyen en esos sentidos. Voy a describir 6 síntomas actuales, chilenos y sobre Chile. Y me parece que ellos pueden ser definidos como culturales porque aluden a la organización del sentido de la acción y la anticipación de sus consecuencias. Ellos están desordenados, estos síntomas, son contradictorios y no se integran en una imagen única, porque así es la realidad. Y porque más que ofrecer una respuesta, aquí lo que quiero dejar es abierta la pregunta acerca del contenido cultural del cambio. Pues de lo que se trata aquí, me parece, es de validar y valorar el trabajo de la interpretación cultural. Voy a hablar de síntomas problemáticos y no de nuevos hechos felices, como por ejemplo el aumento de la diversidad gastronómica y musical. No, voy a hablar de problemas. Primer síntoma. Hay un claro aparecimiento de fuerzas de individualización en capas importantes de la sociedad. Hoy, más que antes, muchas personas creen que sus biografías, el sentido de sus vidas, sus logros y sus fracasos dependen más de ellos mismos que de otros. De eso se trata la individuación. Yo creo que soy el autor de los eventos de mi vida y yo ordeno y doy sentido a los eventos de mi vida, como éxito, como fracaso, como ascenso, como descenso, etc. Por lo mismo, estos nuevos sujetos, algunos de estos nuevos sujetos, creen que sus identidades y fuentes de seguridad son obra propia. Pero de esa sensación de autonomía y de seguridad que tienen, no se deriva siempre una confianza en los demás y en las instituciones sociales, que es lo que ocurre en muchas sociedades con tendencias históricas de individuación, donde el aumento de autonomía está directamente asociado al aumento de confianza en los otros. Mientras más autónomo soy, es decir, mientras menos pieza de un engranaje, más estoy obligado a construir, a buscar construir relaciones con otros. Las piezas de un reloj no se hacen la pregunta por su relación, están relacionados coactivamente. Individuos deben hacerse la pregunta por su relación y por eso es que la confianza está asociada directamente con la autonomía. No es el caso chileno. Los chilenos individuados son desconfiados de los demás y de las instituciones. La individuación creciente que muestran los datos es más bien defensiva. Lo que tengo, dirían, me lo he ganado solo porque los demás no solo no ayudan, sino que más bien obstaculizan. Y mi autoafirmación es más bien una protección frente a las amenazas y abusos del entorno. Esta es la individuación sui generis o individuación chilensis que resulta de la constatación que muchos hacen en sus mundos de experiencia que uno solo es si se rasca con sus propias uñas. Una consecuencia de esto es que mientras más se individualizan las personas, más se retraen hacia los vínculos primarios familiares. No existe tal cosa como un individuo solo. Hay dos posibilidades, o uno es autónomo y construye relaciones de confianza y negociación con otros anónimos, o uno se retrae a vínculos primarios de alta intimidad. Y es por eso que, en el caso chileno, como puede verse en la clase media, más que personas individuadas, lo que tenemos son familias autocentradas. Este primer síntoma nos muestra que las teorías del cambio cultural en boga no siempre nos sirven para interpretar los hechos.
pues mayores grados de individuación no siempre están acompañados de mayor confianza social y mayor interés en interacciones marcadas por la diversidad de los miembros. Además, muestra que los síntomas culturales pueden ser una cosa en la superficie, los datos miden individuación, y otra cosa por debajo. Es decir, mi individuación tiene como efecto real la reafirmación y concentración sobre vínculos primarios de intimidad. Segundo síntoma, hay una fuerte búsqueda de movilidad social autogestionada y basada en las propias capacidades. Esto es lo que caracteriza lo que llamamos además las nuevas clases medias. No se trata ya de ser promovido por el Estado o la caridad, sino de construir logros con el propio esfuerzo. Esto mueve con fuerza a las clases medias. Pero en algunos casos, la expectativa de cambio, porque es distinto decir quiero cambiar y quiero cambiar por mi propio esfuerzo, a decir para qué quiero cambiar y qué quiero llegar a ser. Son dos cosas distintas. No hay que confundir fuerzas de movilidad con sentidos de movilidad. En algunos casos, la expectativa de cambio que hay detrás es leída, sin embargo, en una clave muy tradicional. Hay mucha modernidad en el ansia de movilidad, mucha tradicionalidad en el sentido de la movilidad. Se trata de la persistencia en amplias capas de la población de una antigua pulsión a la distinción, es decir, a dividir la sociedad chilena entre nosotros los mejores y ellos los peores. Esa significación, nosotros los mejores, ellos los peores, atraviesa la segmentación de los individuos, de los espacios, los barrios, los grupos, las oportunidades, los sexos, las etnias y los trabajos. Es una de las claves culturales profundas de la desigualdad. Pero no es una desigualdad que emerge por casualidad, como el efecto de instituciones que sin quererlo funcionan mal. Uy, el mercado del trabajo distribuye mal. No. Uy, el mercado del trabajo no reconoce los esfuerzos meritocráticos. Se trata de una distinción moral y jerárquica, intencionalmente producida y tenazmente resguardada. Es una separación entre los decentes y los no tanto, entre los esforzados y los flojos, entre los ordenados y razonables y los irracionales y los violentos. Y esa distinción moral define las identidades y los sentidos de la movilidad social. Como querer, por ejemplo, estar en el lugar de los buenos y ser reconocidos por ellos, como ocurre en la elección de colegios en el campo de la clase media. Define también los malestares y los placeres. El malestar, por ejemplo, de ser posicionado injustamente en el lado moral errado de la distinción. Como dicen los pobres siempre en su entrevista. Mire, oiga, yo soy pobre, no ladrón. Es decir, yo puedo estar en un lado de la distinción, pero no estoy dispuesto a aceptar el contenido moral de esa distinción que usted me pone. Esta forma de estratificación moral propia de las sociedades oligárquicas, que seguimos siendo una sociedad oligárquica, ha sido apropiada por el mercado moderno. Hay productos como un barrio o un colegio o un auto cuya significación simbólica es producida sobre el parámetro de la distinción moral, no sobre el parámetro de la funcionalidad y utilidad. La aparente forma moderna del mercado monetarizado se construye entre nosotros en parte sobre el potencial movilizador de la distinción moral oligárquica. Este segundo síntoma para mí es importante, no solo porque apunta a un elemento estructurante muy profundo de la sociedad chilena, que es la distinción jerárquico-moral, sino también porque muestra cuán difícil es hablar de cambio y de los sujetos del cambio. ¿Qué hay en esto? Fuerzas de movilidad en un sentido individuado y autónomo, pero al mismo tiempo los sentidos de la movilidad reproducen las distinciones oligárquicas. Eso es cambio o continuidad. Un mercado que opera de la forma más abstracta y monetarizada posible, pero que sin embargo moviliza las motivaciones usando códigos simbólicos de tipo tradicionales. ¿Qué es eso? Cambio, continuidad o hibridaje. El tercer síntoma que quiero mencionar alude al malestar social. Visto en la superficie, los datos muestran que desde hace al menos 20 años hay un persistente malestar social centrado en la desconfianza en la sociedad y sus instituciones, porque no crean seguridad, certidumbre, aquello que Giddens, primera y única cita teórica, aquello que Giddens llamaba la seguridad
ontológica. Hay un malestar porque la sociedad no provee esa certidumbre y esa seguridad. Se trata de una inseguridad acerca del funcionamiento de las reglas cotidianas, de las identidades, los reconocimientos y los intercambios. Eso es la superficie. Pero visto más en detalle, los datos muestran que hay una diferencia muy grande entre el malestar de los 90 y el malestar de los años recientes. Antes el malestar, aquello que el PNUD analizó en sus informes antes del 2004, antes el malestar parecía deberse a un sentimiento comunitario del mundo que se sentía amenazado por el debilitamiento de los vínculos primarios a manos de instituciones desreguladas e impersonales como el mercado, la ciudad o la delincuencia. Frente a esto, este sentimiento comunitario, que se sentía acosado y amenazado, demandaba protección comunitaria. Es decir, que hubiese alguien que pudiese recomponer la seguridad de estos vínculos primarios localizados. Hoy, sin embargo, crecientemente, y esto es algo que comienza a detectarse a mediados del 2000, las personas están internalizando, haciendo conciencia que la comunidad primaria ya no existe ni va a volver a ser el eje de la vida social. Y que, como mencionábamos, estamos en un mundo en que cada uno debe rascarse con sus propias uñas. Esa lección, no hay más comunidad, no vale la pena demandarla, la única posibilidad de sobrevivir y avanzar es sobre las propias uñas, uñas por lo demás que son uñas familiares, insisto, no son las uñas de un individuo, es la suma de las uñas familiares. Esa lección fue bien aprendida, como podemos ver en la serie de los 80. La serie de los 80 lo que muestra, a propósito de interpretaciones sobre el cambio cultural, las teleseries siempre han sido grandes aparatos de interpretación del cambio cultural, desde Moya Grau, pasando por Sabatini hasta las actuales. Es decir, esta idea de que en este mundo solo se cuenta con el sí mismo, con ese sí mismo tan particular que se llama familia. Ahora, muchos constatan que a pesar de que se ha aprendido la lección de que hay que rascarse con sus propias uñas, muchos constatan que a pesar de hacer su aporte en el libreto, es decir, yo he hecho mi parte de rascarme con mis propias uñas, es la sociedad la que no se comporta de acuerdo a este pacto. Porque rascarse con las propias uñas es un pacto. Yo me rasco con mis propias uñas y tú produces, sociedad, todas aquellas cosas que permiten asegurar que mi rascada de uñas se mantenga en el tiempo y tenga los frutos prometidos. Muchos experimentan que no es el esfuerzo personal y familiar, ni la acumulación de capital humano, ni el respeto a las normas lo que define y hace posible la movilidad, sino la arbitrariedad de las redes de poder y la asimetría que reproducen las instituciones como el mercado del trabajo o las posibilidades de emprendimiento, el vil pituto. Y por supuesto que hay una contradicción muy fuerte entre una percepción de sí mismo como individuo que puede construir movilidad a partir de rascarse con sus propias uñas y una sociedad organizada por el pituto. Y eso se experimenta como el peor de los abusos, el de un sacrificio personal que no es correspondido por la sociedad. Los antropólogos han estudiado hace mucho tiempo este fenómeno que se llama el sacrificio inútil. No hay herida subjetiva y social más profunda que un pacto de sacrificio, tú haces esta parte y yo hago la otra, y que una de las partes no corresponde, porque hay uno que se queda con el sacrificio inútil. Esa es la diferencia de malestar que hay entre el malestar de los 90, de sello comunitario, y el malestar actual, especialmente en la clase media, donde nos encontramos con la percepción de un pacto no correspondido, de una promesa no cumplida. El cuarto síntoma se refiere a la actual demanda de sociedad y de aumentar el valor público, de lo público, por cada vez más personas. Hay muchos que no se retraen a lo privado, no todos se retraen a lo privado, porque además estos síntomas que he dicho son de grupos sociales, no de todos, por supuesto. No se retraen a lo privado, sino que buscan complementar y reforzar su individualidad mediante intercambios con anónimos en los espacios públicos, sean políticos, culturales o mercantiles. Y no es que nos hayamos vuelto de repente cívicos los chilenos y liberales de la noche a la mañana. Esta búsqueda de lo público es más bien fruto de la experiencia de las asimetrías. Efectivamente, frente a unas redes de poder que parecen dominarlo todo,
Y frente a un sentimiento de orfandad, frente a estas redes de poder, se demanda la constitución de un espacio y de un poder que cree mayor horizontalidad y mayor representación a las mayorías. En algunos casos, esa demanda por un otro poder colectivo que compense la debilidad experimentada frente a las redes de poder, en algunos casos, esa demanda se dirige a construir un hermano mayor que me defienda, que regule las ISAPRES, que controle a los supermercados y a los empleadores, que termine con la impunidad de los ofensores, que pille a los delincuentes y les dé mano dura y reconozca el esfuerzo y la dignidad moral de los ofendidos. Es decir, no se demanda un espacio público por parte de algunos como un lugar para construir sentidos comunes entre iguales, sino que lo que se demanda es un poder suplementario y autoritario que compense la debilidad de los ofendidos, esa debilidad que pareciera no tener solución, sino solo compensación. Esto es muy propio de los sectores vulnerables, especialmente de los sectores vulnerables de mayor edad, que demandan un Estado como compensación, un Estado de sello autoritario, como compensación de una debilidad que creen que no es superable. El quinto síntoma es una variante de este síntoma anterior. Se trata del antiinstitucionalismo, que está presente especialmente entre los jóvenes. Algunos perciben que la institucionalidad social no cumple con su rol compensatorio respecto a la debilidad o de la retribución de los sacrificios. No puede cumplir eso porque está, dicen, clausurada en su endogamia del poder. Frente a eso, ya no esperan nada de la institucionalidad, no creen que en forma autoritaria o más horizontal e igualitaria pueda aparecer como compensación y refuerzo de las debilidades de los ofendidos. Lo único que quieren es mostrar su inutilidad, y por supuesto de una manera muy expresiva, y construyen una idea de autonomía entendida como inutilidad de las instituciones. Soy autónomo porque las instituciones son inútiles. Con ese fin utilizan el poder que han descubierto, que poseen, gracias a las nuevas formas de organización de la sociedad. Se trata del poder del bloqueo, para mostrar la inutilidad de la sociedad y para constituirse como sujetos expresivos que muestran su autonomía. Han descubierto que aquí hay un instrumento que se llama el poder de bloqueo. Y esto no lo aprendieron ni de Bakunin, ni de la política, sino que lo aprendieron de sus experiencias en el mercado, en el sistema educacional y en su familia. El principio de este nuevo poder es relativamente obvio y fácil. Mientras más complejo es un sistema, más fácil es bloquearlo o menos energía se requiere para pararlo. O sea, si hay una maquinaria enormemente compleja, llena de piezas chiquititas, basta un fosforito en la pieza más chica y se para el conjunto de la pieza. Mecanismos o sistemas menos complejos, como una locomotora, son difíciles de parar con un fosforito. Basta que 30 personas se bajen a la calle en un paradero para que termine de colapsar el tráfico en una ciudad siempre al borde del colapso. Sistemas complejos como el sistema de transporte en la ciudad son altamente vulnerables a acciones muy pequeñas. Y basta que la pataleta de un niño al desayuno retrase unos pocos minutos la partida de la familia a sus actividades para que todos lleguen tarde a ellas. Esto no lo aprendimos de Bakunin, esto lo aprendimos del supermercado, de la calle, del comedor de la familia. Ese poder que dan los sistemas complejos a las pequeñas minorías consistentes, como diría Norbert Lechner, se usa eficazmente para hacerse oír. Bastan 30 personas o menos para bloquear parte de la ciudad durante mucho tiempo y para que lleguen las cámaras de televisión a mostrar el desastre producido. Sirve para hacerse oír y por eso que es una identidad expresiva, pero sirve muy poco para cambiar esos mismos sistemas. Porque para cambiarlos se requiere agregar malestares, agregar demandas, realizar acciones prolongadas en el tiempo, mientras para bloquearlos es al revés. Se requiere focalizarlos muy puntualmente y usar la espontaneidad y la sorpresa. Por eso es que en este caso la demanda contra el Estado se hace de una forma que no conduce ni a más Estado ni a un Estado distinto. Estos dos últimos síntomas, autoritarismo y antiinstitucionalismo, nos muestran que una misma causa, el malestar social, puede conducir por dos caminos diametralmente opuestos. Una demanda del Estado autoritario que proteja
autoritario con los ofensores y paternalista con los débiles, pero que hace de la debilidad un argumento de legitimidad, o una acción expresiva de mi poder y la inutilidad del poder del Estado, pero que lo deja intocado. Finalmente, último síntoma, hay una fuerte demanda entre los sectores medios y vulnerables para que la protección, la movilidad y los reconocimientos sean otorgados como derecho y no como favor arbitrario. La lógica de los derechos está calando hondo en Chile, pero ello ocurre en un contexto de percepciones y consecuencias ambivalentes. Muchos demandan derechos basados en poder social, porque se entienden a sí mismos como individuos relacionados entre sí por normas universales. O sea, muchos piden derechos por la misma forma que la teoría liberal dice que la gente debe pedir derechos y lo que significan los derechos. Pero también hay muchos que demandan derechos en un marco de autodefiniciones mucho más tradicionales. Se trata más bien de la reinterpretación de la demanda de protección por parte de un hermano mayor poderoso, solo que en términos de un lenguaje nuevo. Esto tiene en estos grupos doble consecuencia. Por una parte, el derecho es percibido como algo adeudado y garantizado por un poderoso, es decir, en el contexto de una simetría. Yo puedo competir contra el supermercado, que es una relación asimétrica conmigo por un yogur vencido, porque tengo a mi aliado que es el CERNAC, que es más poderoso que el supermercado. Es decir, no se altera el derecho, no siempre altera las ideas de asimetría, solo que construye alianzas en la escalera de la asimetría que pueden compensar mis debilidades. Esa es una consecuencia. Por la otra, como las exigencias sociales tienden a ser experimentadas como abuso, entonces resulta difícil acoplar la idea de derecho a los deberes. Si la sociedad, como contraparte del derecho, es más, si para poder sostener el derecho yo debo comprometerme en ciertas acciones sociales, si la sociedad me pide eso, yo lo interpreto como un abuso. O sea, a mí lo que me deben es el derecho, no la obligación de sostener el derecho. Porque además es la idea que el derecho lo provee un otro, no yo. Y entonces, ¿por qué me voy a comprometer de vuelta si ese otro me debe el derecho? Y entonces, por eso es que también ha costado enormemente complementar la idea de la lógica de derecho con la idea de los deberes. No en un sentido autoritario, tú también tenés que hacer sacrificio. No, simplemente la idea de que aquel derecho que protege mi individualidad solo puede ser eficaz si yo me comprometo con todos los otros a defenderlo. Esa vuelta de mano de que la eficacia del derecho depende de mi compromiso social, la eficacia de mi derecho personal depende de la eficacia de mi compromiso social, ese balance no existe porque más bien la lógica moderna de derecho ha sido puesta sobre la escala de las asimetrías. ¿Qué decir en este contexto de los actores y cómo los actores interpretan estos cambios? Porque yo solo he interpretado hechos, he puesto hechos. ¿Qué hacen los actores? Porque estos hechos son movidos por actores. En general, todas las personas y todos los actores sociales en Chile usan la noción de cambio para referirse a la realidad social. Hoy, la idea de cambio está puesta en el centro. Y es normal, porque atribuir cambios a los hechos y posicionarse frente a ellos como agente o como paciente es la forma de construirse a sí mismo como sujeto. Entonces es normal que la gente lo haga. Además, la gente no distingue entre los cambios que observan y los cambios que desean. Y eso también es normal, porque normalmente construir los sentidos del cambio es construir el sentido también de a dónde quiero ir yo. Y por eso que en ese sentido estamos en una situación perfectamente normal. Pero hay, sin embargo, en las atribuciones de interpretación sobre los cambios por parte de los actores sociales, una enorme ambivalencia. Y quiero referirme a ella en el caso de tres sectores: sectores pobres o vulnerables, clases medias y sectores altos. Los sectores y vulnerables quieren cambios, fuera de duda, especialmente a los niveles relacionales, de reconocimiento y de protección social. La herida del sector vulnerable es menos una herida material y mucho más una herida relacional. Y hay una enorme demanda por cambio en las relaciones. La palabra clave aquí es abuso y el contrario es dignidad. Pero no creen los sectores vulnerables que estos cambios vayan a ocurrir, porque nunca han ocurrido. Y frente a los cambios,
cuando existen, como ahora, los frutos los captan otros. Esos otros que se arreglan entre ellos. Hay unos otros que siempre tienen capacidad para arreglarse entre ellos, y es decir, para capturar los beneficios de los cambios. Como creen saber que los cambios están dirigidos por otros, desconfían por lo tanto del rumbo que puedan tomar. Por eso tienen una ambivalencia. Piden protección y promoción, pero que lo haga alguien que tenga autoridad suficiente para contener el mal moral que puede sobrevenir con esos mismos cambios. Porque lo normal es que los cambios lo hagan los mismos de siempre. Por eso es que demandan que el actor de los cambios sea el Estado, entendido como figura moral y pater o maternalista. Es decir, que esta vez, si hay alguna posibilidad, lo haga un sujeto que no son los mismos de siempre, y que ese sujeto no es el mismo de siempre precisamente porque tiene una orientación moral que hace que no desvíe los cambios por el lado incorrecto. Las clases medias, por otra parte, y aquí generalizo porque hay muchas distinciones importantes que hacer a propósito de las clases medias. Las clases medias demandan cambio, pero también con condiciones y temores. Tienden a observar las clases medias el cambio desde su autopercepción como autores de un sacrificio mal compensado por la sociedad. Desde ahí observan el cambio. Al igual que los pobres, los cambios se observan desde la autopercepción. Hay una interdependencia en cómo yo observo los cambios del mundo y cómo me percibo a mí mismo. Por eso es que está relacionado y se expresa en esto que estoy contando. Quieren cambios en el modo de organización de las compensaciones sociales, obvio. Si no tienen problemas con ellos mismos, no tienen problemas de reconocimiento tan fuerte, ni tienen problemas de ser puestos en el lado oscuro y negativo de las distinciones morales. Lo que quieren es que la sociedad cumpla con su parte del pacto, que son las compensaciones sociales. Quieren cambios, por lo tanto, en el modo de organización de las compensaciones sociales. Quieren cambio en cuánto me devuelve la ISAPRE o la AFP, en el modo en que el mercado laboral reconoce las calificaciones logradas, en la distribución de las oportunidades. Quieren compensación al esfuerzo, que es el criterio moral con el cual las clases medias definen su propia movilidad. Somos buenos porque estamos del lado de los esforzados. Queremos que eso se reconozca y se compense. Por eso que están dispuestos incluso a formas tímidas de politización, porque saben que esto tiene que ver con la organización de los sistemas de compensación social. Pero temen que los cambios en la esfera pública que buscan se traduzcan en un riesgo a lo ganado en lo privado, especialmente en un deterioro del consumo y de la movilidad simbólica que les provee la distinción moral. Escasa e injusta promoción, pero distinción al fin. Y esto es súper concreto. Quieren ciudades menos segmentadas, pero que no se limite el uso del auto y que no me pongan una población al lado. Y que la educación provea de más capital humano, pero que no elimine el copago, porque el copago es un símbolo moral del esfuerzo. No es un problema, como dicen algunos técnicos, que dicen, si es gratis la educación, todos se la compran al tiro. La idea del pago está fuertemente asociada al código moral del esfuerzo, y por lo tanto tienden a hablarlo, independiente si esto es bueno o no en el contexto de una idea democrática y de individuos autónomos. Las clases altas, por supuesto que quieren cambio, y yo me refiero al estrato BC1, porque el estrato A no es un estrato, es un actor corporativo. Entonces dejo al estrato A afuera, al BC1. Quieren cambios especialmente en el ámbito valórico y de las libertades personales, porque quieren reconocimiento social y espacio de libertad a la autonomía y a su poder para definir su propio estilo de vida. Pero temen que eso se traduzca en una ampliación indebida de lo público. Es decir, quieren más libertad entre los iguales, pero no más igualdad entre todos. O sea, que entre nuestro segmento cerrado haya mayor libertad entre nosotros, porque son estratos que sienten de manera importante el peso del juicio moral de su clausura de clase. Pero que eso ocurra entre iguales, la distinción entre los iguales y los desiguales, por favor, no me la toquen demasiado. Por eso que la idea de lo público, como la educación pública, por ejemplo, no entra tan fácil. Yo podría seguir describiendo actores y síntomas de cambio, porque hay muchos, pero ya viene siendo hora del cóctel, que es lo realmente importante. Entonces veo las sonrisas de aprobación de parte de usted. Pero para lo que me interesa aquí, que no es sacar una foto, sino discutir sobre las perspectivas para sacar la foto, basta con lo que hemos dicho.
Y déjeme terminar con poco. Los síntomas de cambio descritos nos muestran la existencia simultánea de novedades, continuidades, reposiciones e hibridajes. No solo entre cada ámbito descrito, sino al interior de cada uno de estos ámbitos de la vida. Además, ni cada uno de ellos, ni el conjunto, poseen tendencias lineales claras hacia alguna parte. Estos movimientos tampoco se parecen mucho a lo que dicen las teorías sobre el cambio cultural, que a lo más ayudan a iluminar a veces algunos ámbitos muy específicos. Después de esto, dan ganas de decir que siempre y en todo lugar hay cambio cultural, pero que no va a ninguna parte, que es lo mismo que decir que el concepto de cambio cultural no sirve para nada. Claro, y ustedes ya conocen mi respuesta, que no es esa, porque entiendo que el cambio cultural es un momento y un resultado específico del trabajo e interpretación que hacen los actores sobre la realidad social. El carácter disperso, fragmentado, no lineal que vemos en las realidades culturales y que los mismos actores de ellos la observan desde la ambivalencia, desde las mezclas, eso es bastante normal de esta suerte de desorden interpretativo, carencia interpretativa. Es bastante normal si se observa desde la economía política del cambio cultural. Hay novedades, eso es indudable, pero se revela el insuficiente trabajo cultural de la sociedad por asignarle un sentido y hacer de esa realidad interpretada un nuevo escenario de acción y un nuevo espacio de identidad. Es decir, tenemos novedades, pero no tenemos todavía cambio cultural. Y esta falta de trabajo interpretativo no es casual y es comprensible por dos razones. O sea, no es que esté diciendo aquí, somos malos y las ciencias sociales son flojas. No, esto es economía política, hay un contexto sociohistórico que explica por qué esto ha ocurrido así. Primero, estamos en presencia de síntomas de cambio respecto a un pasado, de un pasado concreto que tuvo una hegemonía, un modo imperante de entender la cultura y el cambio cultural concreto, específico. Se trata, ese pasado, frente al cual estamos tratando de entender nuestro cambio cultural presente, se trata de una hegemonía que entendía que los fenómenos colectivos no tenían un actor o sujeto que los guiara, que lo que pasaba en sociedad era más bien la consecuencia de la suma de los actos de los individuos y que en el mejor de los casos iba siendo ordenada en sus cambios por una suerte de mano invisible cultural. Aunque detrás de esa mano invisible, por supuesto, estaban las agencias y los medios de comunicación, de marketing y de publicidad. Ellas, estas agencias, por supuesto que sistematizan estos cambios, que dicen que no tienen ningún sujeto, que no hay sentido detrás, y después lo ofrecen en el mercado como productos. Así ocurrió que el trabajo social de interpretación de los cambios culturales se centró en el trabajo del sentido biográfico individual de los individuos, no en el cambio social, sino que en el cambio personal. Es decir, todo lo que falta de interpretación sobre el cambio social lo encontramos de manera sobreabundante en la interpretación de los cambios biográficos. Y eso contó con un apoyo enorme. Si para la interpretación de los cambios culturales en sentido social eran importantes las ciencias sociales, para esta nueva interpretación del cambio cultural existe una nueva disciplina que se llama los libros de autoayuda, que son precisamente aquellos que acompañan la interpretación que hacen los sujetos de sus propias biografías. No es fácil, y por esto que es razonable, no es fácil que los actores de la vida cotidiana elaboren interpretaciones de los cambios culturales a nivel colectivo cuando todos los focos están puestos en el nivel biográfico. Y segundo, también es explicativo de esta falta de trabajo interpretativo el hecho que los propios auxiliares de este trabajo, entre ellos las ciencias sociales, la política, el arte, los medios de comunicación, renunciaron durante mucho tiempo a hacerlo. Recién y como una novedad diferenciadora, hace un par de años, la Tercera sacó el cuerpo de tendencias. Es decir, parece ser que a las clases medias tenemos que apoyarlas en interpretar los cambios del tipo de sociedad en que viven. Pero eso ha faltado mucho y en eso las ciencias sociales a veces van por detrás de la Tercera. O escriben para la Tercera en forma de cuña, que después nos cuentan al final de año. Resumo para terminar.
El cambio cultural es un trabajo de interpretación que ordena y selecciona hechos, les imputa sentido y consecuencia. Ese trabajo es indispensable para poder construir escenarios de acción sobre terrenos que están siempre en movimiento y para poder construir biografías e identidades en esos espacios. Ese trabajo no es externo a la realidad cultural, es parte de la dinámica misma de lo real, es intrínseco. El trabajo de las interpretaciones culturales se realiza en distintos lugares y a distintos niveles, y en él participan los actores de la vida cotidiana, tanto como los que observan e interpretan a los actores de la vida cotidiana. Ese trabajo tiene una economía política, porque no es un trabajo único y consensual, sino una disputa por plasmar intereses. Hoy en Chile hay muchos síntomas de cambio dispersos y contradictorios, y no se observan narraciones con plausibilidad y autoridad que les otorguen coherencia y dirección. Vemos más bien debilitarse algunos elementos de esa suerte de naturalización de lo colectivo y de privatización del sentido que rigió entre nosotros durante largas décadas. Y vemos aparecer tímidamente signos de una imagen de lo colectivo, de autoafirmación subjetiva y de horizontalidad en las relaciones. Pero de eso, los actores de la vida cotidiana derivan sentidos ambivalentes y acciones ambivalentes. Y los especialistas o exageran los trazos o no derivan mucho. Se podría decir que estamos en medio del cambio cultural. ¿Hacia dónde se va a dirigir ese cambio? ¿Será esta la disputa de las interpretaciones sobre el cambio cultural la que dirá hacia dónde vamos a ir? Y de esa disputa somos todos parte, por el solo hecho de nuestra necesidad de actuar con sentido. Como científicos sociales, nuestro rol será hacer luz sobre la economía política de la cultura, para que ella se mueva cada vez menos por poderes ocultos y cada vez más por la acción reflexiva de las mayorías. Muchas gracias.